Comenzar entonces el tercer encuentro. Ya está con nosotros David Duarte, con este conversatorio de Derecho Social. En este caso vamos a hablar de la reforma laboral y el principio de estabilidad. En homenaje a Ricardo Cornaglia, hemos invitado para compartir el conversatorio a David Duarte, que es abogado, especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, doctor en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos, diploma de Estudios Avanzados en Doctorado en Economía Industrial y Relaciones Laborales de la Universidad de Castilla-La Mancha, España, especialista en Justicia Constitucional, Derechos Humanos, con orientación constitucional por la Universidad de Bolonia, Italia, profesor de la Universidad de Buenos Aires, académico invitado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, profesor invitado en varias universidades del país, entre ellas la nuestra, la Universidad Nacional de La Plata, ex secretario de letrado de Procuración General de la Nación, el publicista, autor de varios artículos, y aquí conocemos hace mucho tiempo. Gracias, David, por haber aceptado la invitación y estar con nosotros en este tercer encuentro. Muchas gracias por la convocatoria. Me parece muy interesante en estos tiempos retomar el camino iniciado por ustedes y básicamente en el tema de los principios. Creo que es necesario retomarlos precisamente para tratar de empezar a reconstruir algo que viene siendo bastardeado desde hace mucho tiempo. La convocatoria de hoy es sobre estabilidad. Eh, y el tema de estabilidad, como bien lo sabe Ricardo, y recuerdo en este momento a Moisés Meik, que ha batallado ese tema durante mucho tiempo, eh, y que era, creo yo, la clave para conservar los derechos de los trabajadores durante la relación de trabajo. Es decir, no es posible realizar los derechos de los trabajadores por más que haya cláusulas declamatorias en la Constitución, tratados internacionales y todo, si no se tiene esa herramienta fundamental. Y para esto, obviamente, si yo traje un PowerPoint con imágenes, tratando de evocar una vieja discusión, es decir, desde la incorporación de la indemnización por despido en el Código de Comercio, allá por la década del 40, eh, siempre ha sido resistido por el sector empresario. Es decir, el sector empresario, desde la primera regulación que aparece en el Código de Comercio, primero aparece la idea de la necesidad de un preaviso, luego la idea de una reparación, en una lógica típica del contrato, ¿no? Es un contrato que nace bilateral y se rompe intempestivamente de manera unilateral, genera un daño. Es decir, ahí se produce una causa, una razón por la cual la idea de reparación, y ahí viene lo del principio de indemnidad, que también está convocado en este encuentro. Pero por eso la idea de una reparación que aparece allí por primera vez en el Código de Comercio, como norma regulatoria, y que después va a ir modificándose, pero que se instala y permanece en el tiempo, aun cuando viene la reforma constitucional, incluida la de 1957, donde habla de protección contra el despido arbitrario. Eh, ¿Qué es lo que aparece borrado, digamos, de la legislación? La causalidad. Es decir, la causalidad de la razón por la cual una persona decide extinguir el vínculo de manera unilateral. Y esta es una prerrogativa que se le da al empleador. Cuanto mayor previsibilidad de costo, mayor es la posibilidad que tiene el empleador de romper unilateralmente, generando un daño, un perjuicio, y que de ahí que los constituyentes utilizaron la palabra despido arbitrario. O sea, arbitrario porque hay un ilícito contractual. Pero esto que aparece, digamos, en los primeros debates del derecho del trabajo, con la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos, se empieza a desarrollar
y obviamente una idea de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, el tema del pleno empleo, ¿no? Como idea y como motor, digamos, de el desarrollo de los distintos países que habían transitado por la guerra. Entonces, la idea del pleno empleo se le da una respuesta desde el punto de vista de las normas de derechos fundamentales, tratados internacionales de derechos humanos, como derecho al trabajo. El derecho que tiene la persona de no verse privado del empleo injustamente. El análisis de contenido de este concepto nos lleva al mismo puerto, que es buscar la causalidad del despido. No puede haber despido sin causa. Y esto obviamente es lo que instalamos nosotros como debate, es decir, nosotros planteamos esto. Pero, ¿cuál es la idea fuerza que ha llevado desde la década del 40 hasta la fecha por parte del sector empresario la resistencia, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo, de afrontar una indemnización por despido o la reinstalación en el caso de que no haya una demostración de una verdadera causa que justifique la extinción del contrato? Puede haber otras causas económicas, causas de salud, de incapacidad, lo que fuere. El tema es que tiene que haber una causa. Pero esto obviamente está en el debate. Por eso digo, ¿cuál es? Si de un lado hay una propuesta como esta que aparece ahora en la ley bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, una ley cuestionada, pero no debatida. Es decir, acá no hubo un debate serio de cuáles eran las necesidades que había para hacer una reforma laboral. Yo por eso quiero mostrar algo que traje en este contexto para mostrar cómo a veces, ¿no? Esta cuestión, ¿no? Que está referida a... vamos a ver si abro acá. Y esto lo mandamos para abajo. Como ven, el tema del fondo del cese, que aparece aquí como cuestionamiento, se instala allá en 1967 en la industria de la construcción, un gremio en ese momento indispensable para un gobierno militar que quería desarrollar caminos y puentes, y bueno, ahí militares conjuntamente con quien era en ese momento titular de la UOCRA, acuerdan un estatuto para este régimen que tiene su justificación en aquellos casos que tienen que ver con la obra, donde empieza la obra y termina en un plazo ya previsto, implícito en un contrato de obra, y que por lo tanto esto genera esta suerte de inestabilidad. Es decir, no hay una continuidad en la industria de la construcción, más allá de que uno debiera tener en cuenta de que estas empresas constructoras son permanentes y por lo tanto hay una relación de permanencia, de continuidad, de indeterminación del plazo. Lo cierto es que la dominación esta de fondo de cese laboral, eh, en su momento que se llamaba Fondo de Desempleo, luego con la modificación en el 2001, se llama Fondo de Cese Laboral como pretende ahora esta ley. Esto es diferente y debemos tener en cuenta que en el año 87 se ratificó el convenio 173, eh, falta el procedimiento del depósito, es decir, se sanciona una ley por parte del Congreso, 23472. En el caso de pinturas y revestimientos se entendió que entraba en vigencia. eh, Después, esta otra corte reciente, en el caso de Acevedo, entiende que al faltar el procedimiento de depósito en la Organización Internacional del Trabajo, entonces no estaría vigente. El problema de su vigencia o no, en realidad, y en lo que nos interesa, es la conformación del fondo. Es decir, de realizar aportes, pero es un fondo de garantías
de créditos laborales que se acude a este fondo cuando hay insolvencia, pero no cuando hay solvencia por parte del empleador. Y después, la 24467, la ley de pymes, también había incorporado este tema de la capitalización para los despidos, que norma que fue derogada también. Pero, ¿por qué quiero significar esto? Que no es una nueva discusión. Esto no es una discusión. El tema es cómo está redactada actualmente. Por eso yo traía, y fíjense, ya en el año 38, el presidente de la UIA dice, es fácil explicarse el reiteramiento de los capitales para ser invertido en nuevas empresas industriales cuando sobre ellas pesa la amenaza, decía este presidente de la OEA, la amenaza de una ley destinada a trabar en su acción, como ocurre con la 11729. En el año 40, el diario La Prensa también, por ejemplo, dice aquí algunas normas legales dirigidas a favorecer a los obreros de acuerdo con la intención con que la sanción, el Congreso conspiran y en realidad contra el comercio, la industria y en ocasión la desocupación. Es decir, critica la indemnización por despido y el preaviso. Fíjense en el 2021 cómo en la prensa empezó a instalarse esto por los medios masivos de comunicación, que son los medios de los empresarios, porque son empresas, empresas periodísticas que transmiten ideas, ¿no? ¿Y por qué el sistema de indemnización por despido desalienta la creación de empleo? ¿De dónde saca esa afirmación? Es decir, ¿cuál es el fundamento para el cual decir esto? La iniciativa de la mochila argentina genera trabajo y baja el gasto. Otra afirmación dogmática, sin ningún respaldo, sin ninguna apoyatura en estadísticas, datos concretos. La Nación, diciendo la demagogia laboral desalienta al empresarial y la bajada de esa nota apunta también a eliminar los costos y en estos la indemnización por despido. Diario Perfil, ¿cómo es el plan que beneficia a los trabajadores y empleadores al mismo tiempo? Haciendo propaganda, obviamente, al sistema de cese laboral. Claro, ¿por qué el abaratamiento de los despidos? ¿No? Sí, como dice humor de España, ¿no? Si abaratan el despido, podremos crear millones de puestos de asustados. Esta es la amenaza constante. Fíjense, por ejemplo, cuando en el año 66, cuando había un proyecto de código de trabajo, luego quedó solamente un cuerpo de normas, a la cual le llamaron ley de despido, pero la tapa de los diarios de esa época, la presión constante y permanente que hacía la Unión Industrial Argentina para que no haya ley, ¿no? Tanta presión que lograron que se vetara esa ley. Estamos, bueno, contra todo lo colectivo, dice este empresario, menos en los despidos, claro, los despidos colectivos sí están de acuerdo. Yo por eso quería traer esta estadística sobre el tema del desempleo y la flexibilidad laboral, ¿no? Nosotros teníamos en el año 86 4.4 puntos de desempleo. Habíamos llegado al año 89, es decir, cuando cambia el gobierno en julio del 89, estábamos en 7.3 el desempleo. Pero la década de los 90, elogiada por algunos y repudiada por otros, es una década en la cual empieza a incrementarse el desempleo y empieza a incrementarse de manera exponencial. Eh, Hasta el año 97. Tomo el año 97, ¿no? Como periodo, fíjense que arrancamos en el año 89, donde asume Menem, con 7.3, y cómo va incrementándose el desempleo. Ya en el año, fines de los 90, 91, empiezan las normas de flexibilidad, ley de empleo, ¿no? Y la ley 24028. Dos normas que en los discursos parlamentarios, en lo que decían ahí en ese momento, la discusión que se daba, era que frenaban, obviamente, la inversión y generaban desempleo. Pero claro, el problema que nosotros advertimos es que con la sanción de estas normas se empieza a incrementar el desempleo.
Y claro, ya después viene una segunda vuelta. Es decir, en el 95, cuando vuelve a ganar Menem, ahí viene un repunte, porque en el año 94 se había firmado con un grupo de la CGT el Acuerdo Marco para la Productividad del Empleo, donde viene el acuerdo para que los legisladores votaran más flexibilidad laboral. Y ahí ya apuntaron, ahí ya se introduce la ley de riesgo de trabajo, la modificación de la ley de jubilaciones, la modificación de la ley de contrato de trabajo, en algunos aspectos vinculados con algunas contrataciones totalmente espurias y realmente lamentables. Pero el problema aquí del año 97 es que el gobierno empieza a hacer asistencialismo social, es decir, como producto de las privatizaciones se genera un marco de desocupación bastante alto, cortes de ruta, y en Cutralcó fue el corte más grande, porque Cutralcó se cierra YPF y se queda todo un pueblo sin el circuito económico que generaba, porque no era solamente los trabajadores de YPF, sino todos los accesorios de gastos de las personas que vivían allí y que obviamente necesitan consumir, y generaba todo un pueblo. Ese pueblo se murió prácticamente. Ese pueblo salió a la ruta, a cortar la ruta, y la respuesta de Menem no fue generar trabajo, fue generar lo que fueron los planes sociales, y obviamente se empieza a crear, creo que el mayor parásito que tiene la Argentina, que es personas que han perdido la cultura del trabajo, con las crisis que genera esto social y la crisis política, porque además genera esto del clientelismo político. Esto es un problema gravísimo que se instaló y se sigue hasta la fecha, porque todos los gobiernos, todos, han contribuido a este esquema, digamos, de asistencialismo social, con distintos nombres, con distintas denominaciones, pero ni la crisis del 2001 pudo limpiarlo, al contrario, lo acrecentó y siguió en todos los gobiernos. Inclusive en esa década que se entiende como de crecimiento económico, siguió existiendo y sigue hasta la fecha. Y acá, como ven, ¿dónde estábamos en el año 97 con la desocupación? Disfrazada por esto de asistencialismo, porque estas personas que reciben estos planes no están dentro de personas que buscan empleo. Y seguimos, año 2000, sigue aumentando y sigue incrementándose con la crisis del 2001, llegándose ya a dos dígitos, ¿no? El desempleo. Y ahí aparece una ley de emergencia. Una ley de emergencia, que es la ley de Duhalde, la 25.561, que prohíbe el despido. Pero es una prohibición relativa porque establece una indemnización mayor, pero, digamos, le pone más rigidez a el despido sin causa. Pero fíjense, los índices de desempleo van cayendo, es decir, se van disminuyendo. Uno podría decir, bueno, ¿es la ley la que haya mayor o menor protección contra el despido que provoca variaciones en el índice de desempleo? No, es un problema macroeconómico. Es un problema macroeconómico. Por lo tanto, no se puede solucionar los problemas macroeconómicos modificando la ley de contrato de trabajo, porque la ley de contrato de trabajo regula las relaciones entre trabajadores y empleadores precisamente por la situación de desigualdad de dos partes que no son iguales. Porque la ley las reconoce así. ¿Por qué la ley lo reconoce así? Porque le da prerrogativas, facultades al empleador de organizar, dirigir y aplicar sanciones disciplinarias, tres pilares fundamentales que significa tener poder dentro de ese contrato frente a otra persona que no le queda otra cosa que considerarse despedido porque alguna situación le haya justificado hacerlo, y si no, callarse la boca y aceptar la unilateralidad patronal en ese espacio feudal donde la normativa laboral no está. ¿Cuál es la problemática de esto? La problemática de esto es que nosotros teníamos en el año 76 una oficina de trabajo con muchísimos inspectores, teníamos una ley de contrato de trabajo con participación sindical, había varios artículos donde
el empleador tenía que consultar a la representación sindical y avisar al Ministerio de Trabajo ante determinados cambios. Eso fue eliminado con la 21.297 del 76, es decir, del control que podría haber en el contrato individual de trabajo con la presencia sindical, desaparece. Pero también desaparece otra cosa, que es el rol del Estado desaparece. A pesar de ser un Estado autoritario y totalitario como fue el golpe de Estado del 76, eso lo que significó es un achicamiento de la planta de inspectores para verificar y controlar que se cumplieran con las obligaciones laborales. Quitar derechos, quitar presencia sindical y quitar presencia del Estado en ese contrato laboral desigual. Este panorama y este escenario es el que nosotros llevamos a la ley de empleo, ¿no? Con una serie de indemnizaciones para reparar qué cosa, para reparar las irregularidades. Porque así como nosotros estamos marcando que ese periodo de los 90 se incrementó el desempleo, también se incrementó la irregularidad, es decir, la no registración. Y no digo trabajo en negro como dice la mayoría, porque eso es peyorativo respecto de la palabra negro. ¿Qué le pasa con el negro? Si en realidad es trabajo en blanco, porque la parte del artículo del libro del artículo 52, donde tiene que estar anotado el trabajador, está en blanco. Ahí tiene que estar bien distinguido en negro quién es la persona, cuánto cobra, cuándo ingresó. Eso no está. Por lo tanto, está en blanco. Pero más allá de esto, que para mí es una forma discriminatoria y peyorativa respecto de la palabra negro, vamos a tomarlo como trabajo irregular o lo que fuere. Lo que es cierto es que se incrementó también la no registración. La respuesta del legislador fue no recuperar la presencia sindical en el contrato individual de trabajo o mayor cantidad de inspectores para verificar el cumplimiento o no de la normativa laboral, sino directamente decir, bueno, pobres estos trabajadores que no lo registran o que lo registran mal, le vamos a dar una indemnización, una reparación. ¿De qué? Del daño que sufre la persona frente a la no registración, la falsa registración, un daño inminente es, por ejemplo, la posibilidad o la imposibilidad de no obtener un crédito, la imposibilidad de tener acceso a la salud, como bien lo describe Daniela Fabier en su trabajo que publicó en Rubinsal y que ahora aparece en un libro dirigido por Caffolonieri, en el sentido de la violación del deber de seguridad y la indemnidad del contrato. Como bien dice Ricardo Cornaglia respecto de la indemnidad, ¿no? Que ese rescate histórico, ¿no? De la indemnidad como principio básico del contrato individual, ¿no? Retomando las palabras allá de Viale Macet. Pero lo cierto y concreto de lo que yo quiero significar con esta evolución de cómo la vigencia de la prohibición del desempleo, al contrario de todo lo que dice la cantinela de las personas que justificaron la ley Bases, cuando hay mayor rigidez en el despido, ahí los índices de desempleo bajaron. Fíjense cómo en la ley antidespido 25.561, que rigió hasta el 2007, si vemos los índices de desempleo, se llegó al 2007 porque se bajó de 2 dígitos. Y por eso empieza nuevamente, ¿no? A haber una cierta estabilidad. Obviamente que igual eran un índice alto. Pero mientras rigió la prohibición del despido bajo la desocupación, bajó la desocupación, y fíjense lo que pasa en mayo del 2016. Cambio de gobierno, cambio de modelo y dos propuestas que lleva adelante ese gobierno, el cambio del régimen previsional y el cambio de la legislación laboral, que no lograron plasmarlo, pero que llevaban ahí adelante a voz cantante la necesidad de la modificación de el artículo 245 de protección contra el despido arbitrario y una mochila, ¿no? La mochila o este sistema de fondo de cese laboral. Pero fíjense cómo se fue incrementando
el desempleo llegamos al 2019 con otra vez 2 dígitos. Y es por eso que en esa época los legisladores dictan una ley, 27251, diciendo, mire, acá nosotros tenemos nuevamente 2 dígitos de desempleo, por lo tanto vamos a sancionar esta ley para prohibir nuevamente, porque era lo que había generado éxito la prohibición del despido. Y sin embargo, lo veta Macri, veta esta ley, porque dice que congelará los empleos, mantendrá en la misma situación a los miles de argentinos que hoy trabajan en la informalidad, incrementa la pobreza, y se propuso crear un fondo de indemnizaciones por despido. Pero fíjense ustedes estos argumentos, ¿no? Porque lo real y concreto es que del 2016 al 2019 eh, se perdieron 111.000 puestos de trabajo. Es decir, lo que los legisladores habían previsto, sin embargo, el veto no frenó los 111.000 puestos de trabajo. Ahí es donde aparece este tema, digamos, del fondo de cese, que atiende los recursos de la seguridad social, no tuvo mucha incidencia en los índices de empleo. ¿Por qué decimos que no tuvo mucha incidencia el fondo de garantías creado en Austria? Por esto, ustedes busquen en internet cuáles son los índices de desempleo de Austria. Es decir, tomamos 2007 como fondo, como época en que se instala el fondo, estaba en 4,9 el desempleo en Austria. Es decir, no fue creado para frenar el desempleo. No fue creado para eso. No fue creado para generar puestos de trabajo. Fue creado para dar una columna más al sistema previsional, que estaba flaqueándose, como está flaqueando en todo el mundo, pero no porque el sistema ya colapsa porque los viejitos se mueren a una edad más alta. No es por eso. El problema está en otro lado. El problema está en que cuanto más contratos, digamos que no son laborales y no tienen aporte, cuanto más informalidad hay, cuanto más no registración, menos recaudación y por lo tanto, ni hablar, ni hablar cuando se utilizan los fondos de los jubilados para hacer planes sociales o para dar planes demagógicos por parte de los gobiernos de turno utilizando los fondos de los jubilados. Y por eso ningún sistema puede funcionar así. Pero fíjense ustedes los índices de desempleo. Si uno lo ve, lo que pasa en Austria, las fluctuaciones según los picos, qué sé yo, en realidad ni aumentó ni superior. O sea, si uno lo puede ver en la proyección, cuál es el impacto de la mochila en Austria, en realidad no se creó para frenar el desempleo o generar puestos de trabajo. Una mentira. Es decir, no, no, no. Y esto lo ha dicho ya desde el 2008, cuando es la crisis mundial del sistema monetarista o el sistema financiero internacional colapsó en el 2008, la OIT dijo que no existe un vínculo directo entre el grado de rigor de una legislación de protección del empleo y la tasa de empleo agregada. Tras la crisis financiera y económica mundial del 2008, los gobiernos han dado más importancia a la reforma de la legislación en materia de empleo. Las reformas desregulatorias de la legislación de protección del empleo aumentan el desempleo a corto plazo y se ejecutan durante periodos de crisis. Es decir, esto es lo que se ha generado. Si uno lo analiza desde el punto de vista de lo que ha sucedido en Argentina, lo que vamos a encontrar, y es parte, digamos, de la problemática, es que, ahí se me escapó, ahora sí, ahí estamos, ahí creo que ya terminé ahí. Bien, ¿cuál es el problema de este panorama que yo pinté? Si uno ve lo que sucedió cuando se implantó la prohibición del despido en pandemia y cómo se incrementó el empleo estando la prohibición. Es decir, el impacto no fue desempleo, mayor desempleo, no. La pandemia generó mucho desempleo, pero la prohibición del despido a finales, es decir, cuando se deroga el decreto que prohibía los despidos, vamos a tener que un índice de desempleo ha bajado y que aumentó el empleo.
vuelvo a reiterar, son razones macroeconómicas, no son razones vinculadas con la legislación laboral. Y retomando, ¿por qué lo de principio? Si nosotros analizamos por parte de la doctrina argentina, ¿no? de este tema, lo que vamos a encontrar es el principio de continuidad. No hablan del principio de estabilidad, lo hablan como el de continuidad del contrato. Lo toman del artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo. Eh, y mirando los viejos autores, ¿no? Pla Rodríguez decía, bueno, el principio de continuidad en realidad mira hacia el pasado. Si el principio de continuidad mira hacia el pasado, en cambio el de estabilidad mira hacia el futuro. Y esto, obviamente, esta distinción no es menor. El tema es que el análisis que debemos hacer, entiendo yo, es que no podemos soslayar que la normativa laboral en materia de protección contra el despido arbitrario nos permite pensar en un sistema de estabilidad. Y en un sistema de estabilidad, ¿por qué? Lo decía Justo López en la década de los 70, cuando sale el fallo donde aparece, digamos, como discusión, como debate, la ley de los bancarios que establecía la estabilidad, y él escribe un artículo cuyo título, el artículo, dice, no es inconstitucional un régimen de estabilidad propia. Y lo dice en función del 14 bis. No es inconstitucional. Pero esto se ve reforzado con la incorporación de los tratados de derechos humanos que decíamos antes, ¿no? Que fueron creados y pensados en un periodo de pleno empleo, es decir, donde la humanidad estaba diciendo, para salir de la crisis económica posguerra de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que buscar el pleno empleo. Esta idea del pleno empleo es la que lleva a la Convención Americana, a la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre Americano, a el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho al trabajo. Derecho al trabajo como rango constitucional que Ackerman escribe en su tratado, en el tomo 1, diciendo que el principio de progresividad no puede ser incorporado en el derecho del trabajo. Es decir, el principio de progresividad de los derechos humanos es de los derechos humanos y no es del derecho del trabajo. Esa es una primera afirmación que hace él en ese tratado. Y esto sí es un problema, porque tenemos un reciente fallo del juzgado 77, donde analiza el tema, remite a un precedente del mismo juez de hace poco, donde hace todo un planteo, o sea, le responde a quien a la parte actora que había planteado la inconstitucionalidad de la ley de bases, y le responde desde el punto de vista del principio de progresividad, que no hay violación del principio de progresividad porque no hay una violación de la normativa de derechos humanos. Y que no se puede ensamblar esa normativa de derechos humanos en el derecho del trabajo. Esto que dice, con cita de Ackerman, es una aberración, es una barbaridad. Es una barbaridad bajo varios puntos de vista. Primero, porque la interpretación que debemos hacer de la norma constitucional y de los tratados internacionales incorporados a ella, lo debemos hacer con un carácter evolutivo. Es decir, nunca pensar que eso está diseñado para que tenga periodos de retroceso. De ahí es donde uno dice, bueno, el principio de progresividad instalado en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos sienta este principio. Ahora, ¿esto cómo se traslada a el derecho al trabajo que decíamos anteriormente? Se traslada porque la propia Corte Interamericana, en el caso del Lago del Campo, hace un análisis interesantísimo del artículo 26, analizando ese principio de progresividad y los derechos económicos, sociales y culturales que deben ser analizados conforme a la Carta de la OEA y interpretado conforme al artículo 29, que remite a la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre Americano.
que reconoce el derecho al trabajo en condiciones dignas y equitativas. Esto que aparece allí, lo que hace es incorporar el derecho al trabajo en el artículo 26, asociado con el principio de progresividad. Esto aparece en el precedente del Lago del Campo, y hay un párrafo muy interesante que hace un análisis muy parecido al que hizo la Corte en Álvarez con Cencosud, cuando, analizando este aspecto del derecho al trabajo, esto de no verse privado del empleo injustamente, con cómo debe ser interpretado el derecho al trabajo conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y dice, conforme a la Observación General 18 del Comité de Derecho Económico y Social de la ONU, debe ser interpretado conforme al convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, que si bien no está ratificado, en ese caso se vinculaba con Perú, que era un análisis de un caso de Perú. Después hay otro en Venezuela también, que no está ratificado ni por Perú ni por Venezuela. Pero ¿por qué incorpora el 158 para interpretar el derecho al trabajo, donde el 158 de la OIT refiere de que no puede haber despido si no hay causa? Tiene que haber causa. Y si yo despido, tengo que demostrar una causa. Y si no tengo causa, reinstalación o opción del trabajador, una reparación de daños y perjuicios. Y esto lo dice el artículo 7, inciso D, del Protocolo de San Salvador. Es decir, todo esto lo dice en Lagos del Campo, después lo repite en otro, Petroperú, y después lo repite en otro, en San Miguel Sánchez de Venezuela. Es decir, este es el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que la Corte Argentina ya se había adelantado en este análisis. Ya lo había dicho la Corte Argentina, en ese mismo análisis. Ahora, la causalidad del despido y la necesidad de la causa del despido, esto fue parte del debate de los constituyentes del 14 bis, cuando analizaron estabilidad del empleado público y protección contra el despido arbitrario. Pero lo que pasa es que la normativa viene de arrastre de la década del 40 y viene de arrastre del Código de Comercio. Es eso que está incorporado ahí en el 245, con algunas modificaciones, pero la base, esto de que no hay causa, en realidad tiene que haber una causa. Ahora, si yo quito esto, y acá viene el otro problema, yo lo hago por negociación colectiva, vamos a suponer que lo puedo hacer por negociación colectiva. Y aquí es donde nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Puede la autonomía colectiva negociar derechos constitucionales? Porque acá no está negociando el 245. Acá se estaría negociando la protección contra el despido arbitrario. Porque el fondo de cese, en realidad, es un fondo de ahorro que beneficia al bolsillo del empleador. Esto no beneficia para nada al trabajador. Es un sistema para el sistema financiero. No me quiero meter en macroeconomía, no quiero, pero simplemente señalo lo siguiente. Esto tiene un sentido dentro del esquema de la ley de entidades financieras vigente desde el año 77, desde el año 77 vigente hasta la fecha, con modificaciones. Pero en la matriz financiera es la misma. Timba financiera a rolete. Y eso nunca genera producción, eso nunca va a generar trabajo, eso nunca va a generar desarrollo económico. Al contrario, va a generar especulación. Y en la teoría del derrame es realmente el derrame a los paraísos fiscales. Por eso, el debate previo a esto es atacar las razones que justifican o intentan justificar la modificación de la ley de contrato de trabajo. Insisto, la legislación laboral no soluciona los problemas macroeconómicos. El problema macroeconómico está en esa creación que se hizo adaptando el sistema monetarista a partir de José Alfredo Martínez de Dios hasta la fecha, que no se cambió. No se cambió y por lo tanto se cambian otras cosas, se quieren cambiar otras cosas para estar en consonancia con ese esquema económico o macroeconómico. Pero obviamente no es compatible. Pero ¿hacia dónde estamos torciendo el camino?
Esto es lo que tenemos que preguntarnos previamente cuando vamos a hablar de legislación laboral. ¿Para qué es la legislación laboral? Y ahí es para donde nos sirven los principios. O sea, los principios nos sirven para orientarnos hacia dónde. Y si uno dice promover el bienestar general, eso es, del preámbulo de la Constitución, un proyecto constitucional, pero un proyecto constitucional progresivo, un proyecto constitucional que va en avance, no en retroceso. Y ese proyecto constitucional progresivo que va en avance, que dice promover el bienestar general, que es el objetivo que se propone la Constitución, la Corte lo ha señalado en varios casos, diciendo que el camino es la justicia social, desarrollo económico y humano con justicia social. Yo no puedo pensar una constitución como la nuestra, que necesita todavía desarrollarse muchos derechos que todavía están allí como artículos decorativos, en marchas y contramarchas de la legislación. La flexibilidad laboral en ninguna parte del mundo ha solucionado los problemas económicos. Esto empíricamente se ha demostrado eso. No puede ser que todavía sigamos haciendo reformas laborales en perjuicio de los derechos de los trabajadores, en menosprecio de esos derechos conquistados y logrados, y los resultados son siempre los mismos: crisis económica. Entonces, tratemos de buscar el camino por otro lado. Pensemos en otras cosas. Y a mí me preocupa que algunos sectores progresistas estén hablando de que hay que modernizar el derecho al trabajo. Pero, a ver, se sentaron a pensar un poco que el derecho del trabajo atiende a las necesidades humanas, a las necesidades biológicas del ser humano, y que por lo tanto esas necesidades biológicas desde el hombre a la caverna hasta la fecha son exactamente la misma. Es decir, necesidad de comer, necesidad de dormir, de recrear y de progresar y procrear. No hay acá otra cosa. Somos seres humanos. No inventemos nada nuevo. El derecho al trabajo es para proteger la integridad psicofísica de la persona que trabaja, y los derechos humanos lo que han hecho es fortalecer esas normas, darle un contenido de normas que son inderogables. Pero por eso Ackerman ve la beta ahí y se mete en esa beta diciendo: no podemos meter los derechos fundamentales en el derecho al trabajo. Corren en paralelo o están en otro andarivel. Y eso es totalmente desubicado. No solo porque, a ver, la experiencia europea, inclusive la española, en el sentido de incorporar los derechos humanos al contrato de trabajo, un trabajo excelente de Martín Valverde en ese sentido, cómo se ha plasmado en muchas sentencias estas ideas, pero que nosotros no podemos seguir aceptando que se metan en la legislación laboral solamente para perjudicar a los trabajadores y supuestamente para mejorar la rentabilidad empresaria, cuando en realidad esto no pasa por ahí. La rentabilidad empresaria no se mejora con la legislación laboral, se mejora con políticas macroeconómicas que están en otro lado, están en otro lugar. Si no, empecemos a hablar de flexibilidad de la tasa de interés, empecemos a hablar de la flexibilidad del precio de los inmuebles que están en dólares, empecemos a hablar de la flexibilidad de los precios de los servicios, que son todos los costos que tienen las empresas. ¿Por qué hablamos solamente de esta? Esto, digamos, como panorama introductorio, yo lo veo ahí que ustedes están inquietos y quizás, si tengo unos minutitos más, quiero decir algunas cositas más. Sí, sí, adelante, David. Sobre estabilidad, me gustaría desarrollar muchísimo más, obviamente, pero creo que algunas líneas puntuales y directrices sobre esto he señalado. Ahora bien, si llega a ocurrir el caso de que un sindicato celebre un convenio colectivo y que luego, a partir de esos decretos que han salido, que además son inconstitucionales porque hay exceso de reglamentación en ellos, porque trasladan los efectos del fondo de cese a otros supuestos de extinción, lo cual es una gravedad, genera allí algo que debemos tener en cuenta. Es decir, el legislador ha elegido una indemnización cuando hay una violación de la protección contra el despido arbitrario. Si yo elimino esa indemnización tarifada,
Lo que estoy eliminando es la reparación de un daño. Pero el principio general de no dañar no está en el 14 bis, está en el 19. Por lo tanto, ahí, al producirse un daño, yo voy con el 19. Y ahí, ese principio de indemnidad, es decir, como decía Belén Macet, nadie celebra un contrato de trabajo para salir dañado. Y por lo tanto, si el contrato es bilateral, la única manera de romperlo es de manera bilateral. Y aquí es donde está la cuestión o está la discusión. Si hay una ruptura de manera unilateral de ese contrato, merece una reparación. Y el fondo de cese no es una reparación, es un seguro de ahorro. No es más que eso. Pero un seguro de ahorro que beneficia a quién. Ahí no hay reparación. Ahí es otra cosa. Y eso obviamente es lo que me parece que no está claro, no está claramente explicado. Cuando los empleadores empiecen a hacer depósitos allí y se generen daños y se empiecen a hacer reclamos por daños, los empresarios van a tener que pagar muchísimo más. Por lo tanto, para ellos es una seguridad tener una tarifa. Yo no estoy de acuerdo con la tarifa, pero hoy tener una tarifa es una seguridad. Como era una seguridad en la 24013 tener una tarifa. Hoy se puede reclamar daños y perjuicios si no hay registración, porque está el daño. Y frente al daño, lo que hay es una reparación. Y la interpretación del artículo 19 de las acciones privadas, porque este es el otro tema que muchas veces no... Dice, bueno, ¿dónde está el principio de contratar o la libertad de contratar? Bueno, no está dicho así, se desprende del 19, las acciones privadas, pero que no perjudiquen, sometida al orden público. Ahí los principios de libertad tienen límites constitucionales, no son límites puestos por la ley de contrato de trabajo ni por la legislación laboral. Es la propia Constitución la que establece límites a esas libertades. Ejercer toda industria lícita, la licitud, es ordenamiento jurídico. Por lo tanto, si hay principios básicos que deben respetarse y se produce un daño, ahí viene todo el andamiaje de reparación, reglamentados en el Código Civil. Pero es el propio Código Civil el que me está diciendo, guarda, usted, si va a interpretar las normas, no se olvide que debe aplicar la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Debieron haber agregado en ese artículo del Código Civil y también va dirigido a Mario Ackerman. Una cosa más, respecto del periodo de prueba, que no voy a extenderme sobre eso, me parece una barbaridad en la extensión, y me parece una barbaridad lo siguiente. El periodo de prueba debe ser periodo de prueba. No puede ser periodo de prueba para libertad para despedir. Eso es contrario a la Constitución. Yo tengo que decir, si yo le pongo una causa, por eso decíamos causa, tiene que haber causa, si yo le pongo una causa, la causa es que la persona no es idónea para el puesto que va a trabajar. Pero lo tengo que demostrar. Y si yo no demuestro que esa persona no rinde las condiciones mínimas que yo quiero para ese puesto de trabajo por el cual fue contratado, y que tengo que especificarlo y ser claro en eso, yo estoy haciendo una extinción sin motivo, sin causa, y por lo tanto viola el principio de indemnidad y debe reparar. Esto es lo que creo yo. Su relación con la protección de otros derechos que pueden derivarse en ese periodo, como por ejemplo el de maternidad, yo creo que debe mantenerse y preservarse como es posible a través de la jurisprudencia y que esto, este, por supuesto, ha sido reconocido, ¿no? Porque ahí aparece otra cosa, ahí aparecen principios básicos de no discriminación, ¿no? Es que es lo que debemos tener presente. Es decir, el fondo de cese lo único que va a hacer es incrementar los costos para el empresario y la incertidumbre que va a suceder a posteriori porque no va a dar garantías para el bolsillo del empleador.
pero menos va a proteger contra el despido arbitrario. No lo protege para nada. Es libertad de despido directamente. Bien, por ahora termino aquí. Gracias, David. Le damos un aplauso a David. Gracias. Bueno, esto es un conversatorio, que lo que venimos ensayando desde el primer encuentro y no lo logramos todavía. Así que vamos a abrir a preguntas, a comentarios, observaciones, y después Ricardo, si quiere, también interviene en las observaciones que hagan, pero si alguno quiere hacer alguna observación, alguna pregunta a Ricardo, a David, de lo que venimos hablando en estos tres encuentros. Solamente consultarle si recuerda la carátula del 57. David, ¿recordás la carátula? Es el de, no es el de Mariano, no es Mariano Candela, ¿no? Es el fallo del Sí, 77 el de Mariano Caldal de ayer o antes de ayer, creo. Sí, sí, sí. Que te comentaba Ricardo. También allí cita otro precedente de él que salió en el mismo sentido. Sí. Pero además hay una serie de argumentos sobre el principio de indemnidad que, que están bien fundados, ¿no? Y por eso manda a reparar. Pero todos esos fundamentos están puestos por Daniela Fabier en un trabajo que hizo el año pasado. O sea, le copió esa parte, pero no la citó. Pero sí lo cita a Ah, Ackerman. ujú. Ricardo, yo con eso, respecto al fallo, te venía comentando. Ricardo no lo leyó todavía, se lo vamos a pasar. Pero es algo que uno ve del principio de progresividad como, bueno, Ackerman ha sido uno de los referentes en negarlo, la existencia del principio de progresividad en nuestra materia. Y lo del fallo también es una advertencia, o por lo menos para nosotros, más allá del resultado del fallo, porque termina dando la reparación integral de varias, sin explicar la razonabilidad de por qué son 12 o son 13 los salarios que otorga, pero con el peligro que puede haber otro juez que diga que es un solo salario, lo que entiende como reparación integral, y el principio de progresividad, citamos un poco algunos que otros fallos de que no es regresión, pero en materia laboral no lo aplicamos. ¿Cómo lo ves, Ricardo, esa mirada? Bueno, eh, estoy signado a que termino discutiendo con los que han sido importantes profesores de la UBA y particularmente con el caso de Ackerman. Holding estaba en la misma. En su momento lo tuvo el titular del departamento, ¿cómo se llamaba? El miembro de la Corte y ministro de Defensa del proceso de Guerra. Bueno, los que han Martínez, manejado la Martínez enseñanza, Vigot. los que han manejado la enseñanza en la UBA no hicieron mucho favor para que esta regla instrumental general de derecho, que algunos llaman principio general y que yo durante muchos años así llamé, y ahora llamo regla general instrumental de derecho, eh, se afirma. La discusión sobre ella es muy vieja. Yo empecé a entender el principio de progresividad cuando empecé a estudiar el doctorado en el 63 del siglo pasado y tuve por profesora Palacios en política económica. Y me dio las bases de que esta idea es la nutriente de un principio básico de todo el derecho tributario, de finanzas. Es decir, ven que estudian finanzas y derecho tributario y a mí me interesó esa materia. Y la metodología del caso, y especialmente lo que enseñaba antes que Palacios Almada en la UBA, que era uno de esos raros ejemplares progresistas de los reformistas que llegaban a tener cátedra en la UBA. El principio de progresividad es clave para todos los impuestos. Y a partir de ello, después, bueno, se lo puede encontrar en otras ramas del derecho. Quien lea y maneje la Constitución desde su origen tiene que tener idea clara de qué importancia tiene el progreso. La cláusula de progreso en la Constitución, que también quieren no la van a encontrar. Van a tener que leer el preámbulo
con inteligencia y entenderlos. Ahora, si son positivistas al punto de que reconocen como tal únicamente lo que se enuncia literalmente en una norma, claro que no lo van a encontrar. Primero tienen que entender el preámbulo, tienen que entenderlo hasta el punto que los mejores constitucionalistas comprenden que la cláusula del progreso es la idea clave de la Constitución del 53, Constitución vigente nuestra. ¿Por qué? Porque era la idea clave de la época del progreso. Es decir, era una idea central para los positivistas de la época, incluso para los que reaccionaban ante el atraso del naturalismo o el derecho autocrático anterior. La realidad es que el principio existe, afirmado expresamente en nuestra modesta disciplina, desde que lo empezamos a enunciar más o menos a finales de la década del 60. Que al final haya sido llevado al derecho positivo en forma expresa es únicamente mérito de la provincia de Buenos Aires, que en el artículo 26 de la Constitución del 94 lo recogió, diciéndolo expresamente, que en esta provincia rige el principio de progresividad y de la uniformidad. Y eso sucedió porque, por suerte, los alumnos del posgrado de la Universidad Nacional de La Plata, 13, fueron convencionales constituyentes y vinieron a reclamar a la facultad un dictamen básico. Yo tengo la nota de agradecimiento al presidente porque se funda la reforma de los derechos sociales de la vieja Constitución conservadora de la provincia de Buenos Aires por primera vez en el 94, siguiendo los dictados y consejos de la facultad del Instituto de Derecho Social. Pero eso es para una mirada positivista de la cuestión. El principio de progresividad tiene una razón lógica en la cláusula del progreso, que esa sí es un principio. El progreso es un principio. El principio ético, con un claro contenido ético y social, que es lo que diferencia los principios de las reglas generales instrumentales. Esta es la explicación que hago teóricamente después de haber pasado 20 años tratando de afirmar que existe el principio de progresividad como tal, porque es lo que se acepta como idea. Pero lo que no se ha entendido es que el progreso es una meta objetiva de todas las constituciones del Estado de Derecho y social, pero no cualquier progreso. El progreso que no dañe a los vulnerables no es progreso. No es el progreso que quieren las constituciones liberales del Estado de Derecho. Si nuestro progreso podría ser medido en los términos del genocidio de los indios que hicimos, en función de las políticas conservadoras de la protección de la tierra, y ese sería un progreso que tiene válvula de contención en la regla general instrumental de derecho, que es el principio de progresividad. El principio de progresividad, llamado principio de progresividad, es instrumental. Los principios generales de derecho son programadores de las constituciones y de todo el derecho. Éticamente, son normas de normas. Si uno quiere saber de qué es instrumental el principio de progresividad, lo es de la indemnidad y del protectorio. Eso sí tienen un contenido ético claro. Las reglas instrumentales generales de derecho son normas que en lo jurídico, en cuanto al imperio, pueden ser hasta más importantes que los principios enunciados, pero dependen de ellos, las reglas. Las reglas generales instrumentales. Esta es una explicación que pude construir a partir del pensamiento de Rawls y de las ideas que tenían de visión crítica del keynesianismo. No les pido a ustedes que la tomen demasiado en serio, porque en realidad el estado de la jurisprudencia actual y de la cultura jurídica del país está en la lucha en la que está Duarte. Afirmar el principio de progresividad. Yo les explico como un purismo a ustedes esta forma de entender a partir de lógica jurídica pura.
y de una aceptación del entendimiento del derecho a través de principios metajurídicos que tienen que ver con la ética, esa diferenciación. Ahora, ¿es menos imperativo el principio reflectorio que la norma más favorable al trabajador? ¿Que la duda en el derecho? ¿Que la aplicación inmediata de la ley laboral en el tiempo? No, esas son reglas instrumentales, como el principio instrumental. ¿Entienden? Cada una refiere a otras normas superiores que tienen el contenido ético que la humanidad ha alcanzado y van camino de construir un derecho universal de alguna de las civilizaciones que superviva. Por lo menos nosotros construimos la de nuestra civilización. En este momento en el mundo hay civilizaciones enfrentadas, ¿eh? Siempre hubo civilizaciones enfrentadas. Nosotros construimos nuestro derecho a partir de la creación cultural de nuestra cultura ética. Y esa era del derecho heredado de greco-romano, construido a partir de la secularización del derecho y la transformación del trascendentalismo en el magnetismo, que se produce en el siglo XVIII, y con la aparición de la cuestión social en el siglo XIX fue determinante de los contenidos básicos de la dignidad del hombre, del Estado de Derecho. Aterrizamos en esto que es empezar a entender con qué mecanismos y formas se ha de construir el derecho en conjunto. El derecho constitucional que avanza hacia la universalidad. Algunos ahora encuentran que la razón de ser del principio de progresividad está en que la Corte Interamericana lo definió tardíamente en 86. Algunos ya estábamos debatiendo el tema 20 años antes y ellos acogieron la cuestión. Y algunos, por supuesto, como Ackerman y muchos otros profesores, particularmente de la UBA, todavía afirmados en un positivismo de piernas cortas, no la encuentran porque todavía no tienen una cláusula como la de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires del 94, que la expresa. Ahora, sin que estuvieran en las constituciones estos principios, en las constituciones los estados de derechos sociales, aunque no estuvieran enunciados ni principios ni reglas generales instrumentales que sirven, igual tendría vigencia. Es lo que pasa con la cláusula del progreso. Si uno no entiende que el Estado de Derecho avanza en función de la construcción de un derecho a partir del avance del pueblo, acompañando el progreso para satisfacer el hambre, resolver los problemas de la dignidad del hombre, ¿qué demonio ha entendido el derecho? Uno no va a ver en esto la cuestión del principio de estabilidad clara, pero también podría seguir. Cuando avance la construcción de un Estado social y la organización de la empresa sea democrática y deje de ser autocrática, es natural que estas empresas tengan consejo de empresa, participación de los trabajadores en las mismas, como dice la Constitución, y que tengan consejo de empresa. Alguna vez como legislador dejé proyectos al respecto. Trate de abrir caminos a través también del derecho a la información, porque uno no puede conseguir participación y actuar en coordinación con la organización de la empresa si no tiene conocimiento. Estos fueron fracasos continuos y acompañaron particularmente la visión del progreso dentro de la estabilidad, si quieren. Pero yo preferiría que pregunten ustedes, que participen. Si no estoy tomando la reunión y haciendo un copamiento de la cuestión. Si quieren, les explico cómo estaría, cómo se habría dado dentro de la lucha por la estabilidad el proceso de progresividad
natural. Eso es una explicación histórica y sociológica. Eso tendría que ser un poco montado sobre lo que ya hizo David y haciendo algún modesto aporte. Pero ¿por qué no hacen más preguntas o debates? Aprovecho a ¿Por decir, qué no pelean? aprovecho para decir los autos que ahí estaba buscando el expediente, que es del 77, lo podemos buscar por consulta de causas, que es la 8851/2025, la Cámara, como consultan, es Basol, Vanessa Soledad contra MPB, Construcciones y otros sobre despido, por el principio de Mariana Trandán, es la sentencia que estamos hablando. Sí. Yo, a ver, un aporte. Ya que lo mencionaba Ricardo, digamos. ¿Estás un micrófono? Por ahí, ¿Querés hacerlo? no, ¿qué cosa? Pero por ahí David está. Ah, por David. Claro, te paso. Pero sí. Bueno, si me escuchas, bueno, ahí estamos. Sí. Bien. Para sumar algo, ¿no? Para la discusión. Uno que anda por muchos lugares, ¿no? Y tiene, digamos, intercambio con colegas, ¿no? Que practican el derecho del trabajo de un lado y del otro, o de los dos lados, no importa. Pero hay algo recurrente, al menos que yo veo, ¿bien? Que tiene que ver con esto puntualmente de lo que hablaban tanto David como Ricardo, que es el tema de la no positivización del principio de progresividad. Bien. Esto es delicado, porque vos bien lo marcabas, Ricardo, los positivistas tienen un firme convencimiento, digamos, de que si no está, no está. ¿Bien? Sin embargo, hay, a ver, esto yo lo escucho mucho, incluso lo escucho en gente que yo entendía que tenía una visión quizá más inclusiva, ¿no? Del derecho, los positivistas más abiertos, digamos, de alguna manera. Más marcó bien, David, que el derecho internacional de los derechos humanos y sociales está posibilitado. Y ese derecho es básico y constitucionalmente tan válido como el interno, ¿no? Pero seguir con tu desarrollo. Bien, hasta ahí vamos. Y yo he encontrado quizás un defecto en el razonamiento de fundamentalmente quienes quieren, ¿no? La norma positiva. Que es el tema que lo encontré a través de estudiar a los penalistas, ¿no? No hay más positivistas que penalistas. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y ellos sostienen, ¿no? Tienen una teoría que es muy fuerte, que es la creación de principios implícitos. ¿Bien? Esto lo tiene muy estudiado Guastini, que es un autor italiano del que todos toman, bien, la dinámica, y esto lo replica es como Juan Pablo Alonso, que es un positivista que está acá en la Universidad de La Plata, pero muy fuerte en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Donde hay, digamos, una marcada tendencia hacia el positivismo, ¿no? Disfrazándole de teoría analítica. Que no voy a alguien de agua acá porque me da algo en la cabeza, pero es la realidad, ¿no? Ellos construyen, el penalista navega con lo tiene acá, metido en la cabeza el principio de proporcionalidad de la pena, ¿no? Es un principio esencial del derecho penal, ¿no? A cuanto más grave el delito, más pena, ¿no? Sin embargo, eso no está en ningún lado, ¿no? Y ellos lo construyen, digamos, hay un trabajo incluso muy valioso, es muy interesante, de Juan Pablo Alonso, que se llama Principios Implícitos. Dice que hace un laboralista, un penalista, pero bueno, no importa. Él lo construye sacándolo del 16 y del 18. ¿Bien? Y dice, si uno entiende que acá, digamos, se está proponiendo el debido proceso y la igualdad, bueno, lo construye a partir de esas dos normas constitucionales, ¿no? Y dice, existe esto. Esto es concreto, se palpa. ¿Bien? Incluso si uno va a la norma, ¿no? que responde, digamos, al ordenamiento que le da la Constitución, también lo visualiza, digamos, está implícito, pero nadie va a decir que no está. Es como la equidad en todo el derecho, ¿no? Si bien uno tiene normas expuestas, eso es un metaprincipio, digamos, está por arriba de todo. Ahora digo Es un yo, principio general, ¿no? La equidad.
claro, digamos, yo lo pondría hasta el fundante de los estados, ¿no? Está claro éticamente y fue razonable, ¿no? Sí, Podría ser un comentario ya respecto termino, de... Ah, ya termino, bueno, ¿no? Ya termino. Ahora bien, vos hablabas del preámbulo de la Constitución, ¿no? Que eso incluso la doctrina procesalista ha trabajado mucho acá en La Plata, Berizonce, se me ocurre, tan insistente con el tema, ¿no? De lo vivo y lo, digamos, alejado de lo programático del preámbulo. Y el preámbulo dice afianzar la justicia, ¿no? Ahora, si no podemos construir algo implícito respecto al principio de progresividad, incluso por el 75, inciso 22, y todo lo que tenemos, las cláusulas de progreso el 75, inciso 23, ¿cómo se le puede ocurrir a alguien, digamos, seriamente, reconocer algunas cosas mucho más duras, como el ejemplo que dije recién, y no justamente el principio de progresividad? Es una forma, nada más que se me vino a la cabeza. quería Sí. comentar dos cosas. Una, que en derecho penal también tenés distintas teorías y distintas corrientes. No todas eligen esa que vos estabas comentando. Y tenés positivistas. No es esencialmente el penalista es positivista, no. Tenés distintas corrientes y es un debate también bastante fuerte, por eso fue bastante rechazado Zaffaroni. Pero más allá de eso, quería ir y voy a ser autorreferencial porque me copio de Ricardo, eh, que en Rubinsal me convocan para escribir sobre el principio de progresividad, eh, pero yo no sabía que también lo habían convocado a Ackerman. Y en el mismo tomo está el artículo de Ackerman y sigue el mío. Y mi artículo empieza, Ackerman dice, y le contesto a él. Yo no sabía, o sea, no lo hice pensando que lo iba a tener ahí en el mismo libro. Pero lo cierto es que yo empiezo diciendo que el principio de progresividad está en la ley de contrato de trabajo. Y yo siempre lo comento cuando doy derechos y deberes, y que fue en parte de la discusión que hubo en algún momento y que ahora va a volver, si el principio de irrenunciabilidad alcanzaba a aquello que formaba parte del contrato, que estaba por encima del piso mínimo, pero que se rebajaba en el contrato y que por lo tanto se afectaba o no el principio de progresividad. Y estaba la corriente que llevaba Vázquez Vialar, Rodríguez Mancini y otros más, que decían que en realidad se trataba de una innovación subjetiva y que se pensaba hacia futuro. Ahí había también la postura de Álvarez, que decía que nadie puede renunciar a algo a cambio de nada. Eh, entonces se decía, bueno, Fernández Madrid decía, bueno, tiene que haber una compensación económica si hay una rebaja salarial en el contrato, siempre y cuando no perfore el piso. Y porque ahí está el orden público. Entonces, ¿cómo jugaba esto? ¿No? Y De la Fuente decía algo muy interesante. Él decía, bueno, los derechos provenientes de esta ley. Y en esta ley, el artículo 1 habla de la voluntad de las partes. Por lo tanto, los derechos provenientes de esta ley también puede ser lo que viene del contrato individual. Y si ese contrato individual, aunque no perfore el piso, hay una violación de los derechos que han incorporado al contrato, ahí hay una violación al principio de progresividad. Y citaba como ejemplo, y ahí es donde venía lo de la progresividad, el artículo, perdón, Voy a interrumpir, David. Yo estoy sacrificando el tiempo de exposición que a mí me habían dado 20 minutos para que la gente participe en el conversatorio. Y vos copás la parada y preguntás sobre mi propio tema, porque tenés mucho que decir y por supuesto cuando tenemos una oportunidad de esta la aprovechamos. Pero estamos en un desafío bárbaro para conseguir que el grupo se atreva a ser un grupo conversatorio en el sentido de debate asambleario de ideas.
te pido que te reserves Entonces voy a cambiar la estrategia. oportunidad a los muchachos de que usan mi tiempo hablando ellos, porque la exposición que hizo este compañero sobre derecho penal es demostrativa de un abordamiento distinto. Pero creo que hay muchos más que podrían hacer abordamiento distinto. El esfuerzo nuestro en esta oportunidad es hacer de esto un conversatorio. Yo abuso de que soy más viejo que vos y te pido que me pidas perdón porque te corté los tiempos. ¿Me perdonás? Y si no me perdonás, aguantá. Ya, si igual no te va a importar si te perdono o no, así que es lo mismo. Bueno, se quedarán con la incógnita de dónde está el principio de progresividad en la ley de contrato de trabajo. Quizás Pero alguien si tienen oportunidad, que alguno lo lea el artículo 65. el 65. O alguno lo pregunta ahora, David, ¿eh? Y estamos con Ricardo generando amigos para el próximo Que lo busque, ¿no? Que busquen el artículo y que alguno... Yo puedo hacer lo que hice con David, porque creo que él me entiende cabalmente en el esfuerzo este de que queremos hacer un grupo que cumpla con una experiencia distinta a la que estábamos haciendo. Por eso llamamos a esto de este ciclo conversatorio. Y entre la organización de la cuestión era que el invitado o yo, que se supone que tengo que estar en todas estas, no tuviéramos más de 20 minutos de exposición, pero que después hubiera 2 horas de conversación. ¿Entienden por qué es esta intervención que no te quiere faltar el respeto, por supuesto, David? Creo que ya no tenemos bastante No hay tiempo problema. de confianza, ¿no? Y el Bueno. asunto es que ustedes arriba. ¿Quién se atreve? Hola, hola David, ¿cómo estás? Bueno, excelente. Dale, Gastón. Ambos, traete un vino cuando vengas a la jornada de Mar del Plata. Sí, cómo no. Ya llevo un Malbec. Bueno, no, no, simplemente agregar alguna cuestión a lo que agregó David y Ricardo. Primero, porque también el interés nuestro como abogados, abogadas, es cómo incidimos en el debate público, porque acá después todo, digamos, el bacalao se corta en el debate público, salen un día a decir la mochila austríaca, generan una toma de posición de los medios al respecto. Las últimas dos oportunidades que se intentó, bueno, se terminó introduciendo el fondo de cese, que en la última reforma, pero ya había sido con anterioridad, con la reforma de Macri, cuando salió el debate de la mochila austríaca. Lo que no se decía, la verdad, es este modelo austríaco. Para los austríacos había sido un avance, si queremos citar el principio de progresividad. Para los austríacos había sido un avance increíblemente la mochila austríaca, porque ellos tenían un sistema de indemnización donde el 88% de los trabajadores se quedaban sin indemnización, porque si vos no cumplías 3 años de antigüedad en el empleo, y si trabajabas con un empleador que eran menos de 5 trabajadores, no tenías derecho a cobrar la indemnización. Entonces fue un pacto sindical, empresarial, gobierno, y lo abrazaron la mochila austríaca. Eso es lo que no nos cuentan en el debate público. Para nosotros no es un avance progresivo la mochila austríaca, además que se da de patada con el principio de progresividad, con la garantía de 14 bis. Otro ejemplo que te ponían es, en Brasil está. Bueno, Brasil lo tiene en la Constitución, el fondo de cese. Nosotros no. Nosotros tenemos la protección contra el despido arbitrario. Digo, todas estas cuestiones que a veces me parece a mí, nosotros como laboralistas tenemos poco espacio para refutarlo en el debate público, porque en el debate público se vendía como que el concepto mochila era yo me llevo mi indemnización y la cobro cuando quiero. El sistema austríaco era así, yo renuncio, me queda el fondo, si quiero lo cobro ahora o lo cobro más adelante. No tengo que estar litigando para conseguir una indemnización. Bueno, eso no es ni lo que salió acá, ni es un avance para el sector trabajador argentino. Entonces, traer de un modelo de un país que fue ejemplo de la flexi-seguridad desde los 2000, 2002, 2003, fue esta reforma en Austria, en donde ni siquiera resolvió, como marcaba David, los problemas de protección contra el empleo que tuvo la sociedad austríaca, traerlo acá a Argentina y además tamizado un debate que se había hecho en España, que tampoco
se logró introducir, porque acá ese debate que planteó Caradosian, que era el que salió a hablar públicamente de las bondades de este modelo, fue lo mismo que se dijo en España para querer instaurarlo y que España se opuso. Pero a lo que voy simplemente es en qué forma podemos tener un poco más de incidencia como operadores jurídicos para contrastar siempre estos debates intencionados que vienen en los medios, donde no plantean un debate académico, plantean una propaganda. Sí, no sé si no me acuerdo que era Marx el que decía la diferencia entre debate académico o propaganda. Propaganda es cuando vos ponés tu postura y caricaturizás a la contraria, o no la decís, o la omitís, decís, mentís. Bueno, acá para que haya realmente un debate público para ver si avanzamos o no en la reforma, sería importante, nosotros como operadores jurídicos, que podamos tener una postura más presente para contrastar estos debates regresivos. Nada más quería aportar eso. Gracias. ¿Alguien más? Si no le dejamos... Sí, me quedo siempre, no hace falta. Me quedo siempre con la duda, porque lo que siento es que nos van fijando agendas, ¿no es cierto? Que estamos debatiendo estas normas regresivas y dejamos de hablar del tema que me parece que nos convocaba, que era la estabilidad. Yo digo, el 245, empezar a debatir el 245, volver a hablar de MEC, MEC nos formó a la mayoría de nosotros, y creo que establecer eso como agenda nuestra, que pase a ser agenda del resto, porque cualquier persona, en este momento sobre todo, que vos le hables de estabilidad en el empleo, le da vuelta la cabeza, porque la gran mayoría lo está perdiendo sin posibilidad de reingresar. Entonces creo que lo que estamos perdiendo es la posibilidad de fijar agenda y que la agenda sea esa, la estabilidad, e inclusive permitirnos debatir, y lo digo desde mi lugar de militante, permitirnos debatir también la protección contra el despido arbitrario y la tarifación. Pero discutirla en serio, discutirla como se discutió hace unos años, me parece que lo estamos perdiendo. Eso. Voy a tratar de hacer acotar algo, volviendo a la estabilidad. Hablando de la estabilidad, ¿en qué va a depender la estabilidad del trabajador? ¿De qué circunstancias va a depender? Vos hablas de la estabilidad como Yo hablo de la estabilidad absoluta. Yo estoy hablando de absoluta, salvo causa. Absoluta no hay nada menos en este país. No, bueno. La estabilidad va a depender de cuestiones socioeconómicas. Si el empresario está cada vez peor y tiene cada vez más problemas, no solo que no puede tomar empleo, sino que no puede mantener los empleos que tiene, digamos, por malas políticas económicas, que vienen de varios años, un país que no crece económicamente, y eso no influye en la estabilidad del empleo. Le vas a decir que Seguramente. o sea, no hay una cuestión restrictiva acá, hay que ver cómo creamos empleo ¿Y cómo lo destruimos? Las leyes, claro, los están destruyendo los empleos, es lo que se estuvo hablando recién también. Entonces, no hay una estabilidad absoluta. Para hablar de estabilidad tenemos que hablar primero qué políticas socioeconómicas se aplican. Por supuesto, pero no las hablamos antes. No las hablamos antes de las que hablamos en este momento. En este momento yo creo, sinceramente y humildemente, que lo que tenemos que debatir es el derecho de los trabajadores a tener estabilidad en el empleo y a una reparación que sea justa. Y el empresario verá los modos para mantener su empresa. ¿Qué quieres que te diga? Yo no me pongo en el lugar del trabajador. Y el Estado con una función social como para garantizar esta posición. Ese se choca con eso. Es decir, bueno, tiene que mantener los empleos, pero denle al empresario la posibilidad de que tenga una política que se pueda desarrollar, que puede mantener la estabilidad del empleo con crecimiento económico. Es una pelea que tendrán que dar los empresarios también. Creo que en parte David lo refirió un poco cuando hablaba también de que, bueno, él no quería profundizar, pero lo tocaba como elemento central el aspecto macroeconómico, las decisiones respecto de la economía en general como el espacio donde se iba a dar ese tipo de discusión. Hablaba en todo caso también lograr
el análisis que tenemos que hacer a futuro, cuando estos procesos se agoten y vengan nuevas etapas, cómo volver a generar ese trabajo. Ahora, ese trabajo luego le tenemos que dar contenido. Y por lo tanto creo que yo lo veo como, y acá retomando las palabras de Teresita, como riesgoso, o al menos llamativo, ciertos sectores, llamémosle hoy por hoy, dentro de la oposición, dentro de la progresía, dentro del término que se le quiere encontrar que no sea el oficialismo, eh, que, tal como refería David también, vuelven a levantar o levantan las mismas banderas de la reforma laboral. Por lo tanto, evidentemente está cuajando en amplios sectores de la sociedad el concepto de la necesidad de una reforma laboral. Recuerdo que hace un año atrás o dos, cuando todavía estábamos en el marco del contexto del proceso electoral último a nivel nacional, donde dentro de los sectores, insisto, llamémosle así, progresiva, se hablaba de la necesidad de la eliminación de las multas como una forma de reforma laboral a futuro, y por lo tanto, evidentemente, ese discurso ha ido cuajando más allá de la necesidad de tener que analizar a futuro esta macroeconomía y cómo construir el trabajo hacia el futuro y combatir en todo caso al mismo tiempo el desempleo, el subempleo y la informalidad, ¿no? En sus tres versiones. Por lo tanto, yo creo que las palabras de Teresita en ese sentido son interesantes porque, de vuelta, insisto, tenemos que volver a poner sobre la mesa de discusión los planteos de Beck, que tantas veces se refirió. Claro, y la necesidad de un empresariado nacional serio que sepa que no es el trabajo la única variable. Pero para eso también necesitas un Estado. Hace 15 años atrás recuerdo las discusiones con... Exacto, sí, sí. O sea, Sí, el complementario viene con la vida abierta. Así como la estabilidad. Si no se llega a alguien que conduzca y lo hacen ya en estado de absoluta, poniéndose uno al otro, ni siquiera podemos intentar. No pasa Las nada. intervenciones tienen que ser Ahora que yo voy a hacer en equipo. Sí. ¿Bajó, Ricardo? Pasa que, claro, yo empecé con. Superponerse. Cuando uno está hablando, el otro Claro. pídale Sí, al dueño del circo Claro, yo que lo deja subir claro, no, al escenario. no, pero si querías hacer una devolución ahí, No, yo me lo guardo. tengo Bueno, yo tantas arranqué con cosas que decir, pero mejor que no hable yo, porque se van a llamar a silencio. no. Y ese no es el objetivo de este curso, de esta experiencia. Si supieran cuántas cosas he querido Ya hubiera contestado. recordar, decir, ajustar, pero no me parece desarrollar, saca cuenta que está demostrando que tenés capacidad. No, bueno, yo arranqué, claro, con un pensamiento, digo, va a pasar por ahí, se puso bien, bien material, ¿no? El asunto. Yo tengo una mirada que creo que, digamos, lo que practicamos el derecho, ¿no? En general, iba a decir los juristas, pero por ahí capaz que algunos, digamos, ¿no? Muy más purista en ese término. En definitiva, quienes practicamos el derecho y fundamentalmente quienes practicamos el derecho social, tenemos que empezar a ver la realidad y agarrar herramientas de otras disciplinas, ¿no? Ver por dónde va la cosa. La serie de discusiones acá sobre la estabilidad a mí me hace mucho ruido. Hace tiempo estoy estudiando los analistas políticos, ¿no? Leyendo bastantes. Y también a los psicólogos sociales. ¿Cuál es la tesis fundamental? Está quebrado a nivel mundial, ¿no? La mirada de futuro. El ciudadano promedio de Latinoamérica, por promedio, digo, el promedio que supera el 50%, entiende que a través del trabajo no hay progreso. A través del trabajo no hay futuro. Las cuestiones básicas que ha anunciado el Papa Francisco, referidas a tierra, techo y trabajo, son ya ni siquiera utópicas, sino que son incluso hasta irracionales.
pero no me preocupa a nosotros tanto, que si bien sí me preocupa, porque todavía somos los sostenedores de los hogares. Me preocupa la generación ¿No Z. te das cuenta? ¿Te das cuenta que no estás hablando de progresividad, sino de progreso? ¿No? Que Pero básicamente ahí va, el contenido, el encadenamiento, el ¿no? encadenamiento, sí. El encadenamiento conceptual. Si el ciudadano, ¿no? Digamos que nosotros no creamos el derecho está ahí, ¿bien? Y se forma, y se va generando. Y a veces el derecho también es la concepción y la mirada social que tiene el sujeto, ¿no? Que en definitiva lo crea, perdón que sea redundante. Pero si no se entienden cuestiones básicas o quizá están, digamos, perdidas, insisto con esto, las generaciones venideras creen que a través del trabajo no se consiguen las cosas básicas. De modo que el interés va a menguar. Y esto va a ser un caldo de cultivo para cosas que ya vienen pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo desde acá empezamos a instalar de nuevo, ¿no? Estos conceptos que me parece que están vapuleados para dar efectivamente lo que decía Gastón, Bueno, un primero, debate público el método que sólido. siempre seguimos, hay un método en la escuela platense de estudio de los institutos. A volver a la agenda, como pide la doctora Iriar, a la agenda de la estabilidad, el método siempre que abordamos del instituto es histórico y sociológico, básico. Si uno le quiere agregar la psicología social, ahí te aconsejaría trabajar a Pichon Rivière, que es un aporte argentino importantísimo para entender los vínculos. Y cuando estamos acá hablando de la estabilidad, estamos hablando de un vínculo especial y las características y límites del vínculo. Eso ha hecho que inmediatamente, cuando asomamos a entrar en el tema, asomar al debate de si la estabilidad era absoluta o no era absoluta. Los derechos fundamentales y los principios generales no son absolutos. La libertad no es absoluta. Por más que le sume la palabra carajo, yo, a los gritos, la libertad, la propiedad no es absoluta. La igualdad no es absoluta. Y sin embargo, ¿cómo podemos construir una sociedad sin igualdad, sin libertad, sin propiedad? Afinando la cosa, ¿qué asomó? La siguiente, posterior trato del tema, de que cuando se empezó a reconocer la estabilidad como un vínculo que legítimamente el derecho positivo recoge, apareció en la Constitución del 49, apareció en la reforma del 57, claramente los derechos sociales y dentro de ellos el derecho social a la estabilidad. Eso por consagrado está en el derecho positivo en forma clara y precisa, y el despido arbitrario en el 57 es la caracterización típica que le puso Larralde, que fue quien escribió ese texto en sí. Nosotros, sin embargo, en el derecho positivo históricamente, hemos tenido este debate con mucho más vigor, por un periodo de más de casi 2 décadas, en que dentro del derecho positivo hubo una experiencia de estabilidad propia, mal llamada quizás propia, pero para entenderla, acercarnos a la cuestión, y que no fue declarada inconstitucional hasta que un gobierno militar, en el año 68, en el fallo de Luca contra Banco Francés, declaró que había que abolirla porque enfrentaba el derecho de propiedad. Una estabilidad reconocida en el Estatuto del Bancario y del Seguro nació en 1940. Ubíquense históricamente. La tarifación y la protección del despido es, desde la sanción de la 11.729, donde encuentra su positivización más clara. El debate se dio en la Cámara y fue intenso en el 33 y en el 34 fue sancionada. Entró a regir en el 34. Era la llamada década infame. ¿Quién redactaron la reforma de la 11.729?
legisladores socialistas incorporados al acuerdo entre el radicalismo antipersonalista y los conservadores en el gobierno de la década infame, siendo presidente Justo, que había sido ministro de Defensa de Alvear y había cortado el paso al golpe fascista de Beirut, fraude por medio. Los socialistas habían crecido enormemente en ese periodo y llegaron a tener una banca de 52 representantes en la Cámara de Diputados. Borrell y Gramaglia, que fueron los ministros más duraderos que tuvo el peronismo en su experiencia posterior de los años 40 y 50, fueron diputados socialistas de esa época y de Sindicato de Empleados de Comercio, del cual yo era asesor, salió el proyecto de la ley 11.729. Fortalece el preaviso y crea la tarifación de la indemnización por la antigüedad, copiando derecho comparado. Ahora, cuando se entró en ese debate, se estaba profundizando el tratamiento en función de este auge de las luchas para conseguir el pleno empleo, pero además para proteger los derechos mínimos de la dignidad del hombre. Y un platense, Leónidas Anastasio, que venía librando una batalla interminable desde la creación del Instituto de Derecho Social y la creación de la cátedra, siendo diputado por segunda vez en el año 38, no agotó su mandato porque murió en el año 40, consiguió la ley del Estatuto del Bancario. Se le llamó estabilidad propia a esa estabilidad fortalecida, que tiene el secreto quizás más importante de toda la protección que tiene este vínculo ante la ruptura arbitraria, que no es de fondo, es procesal. Es la clave de la cuestión de cómo funciona la industria, cómo nos ganamos el peso, los abogados como vos y yo, pero además de cómo le interesa cierta estructura especial a determinada forma de capitalismo dependiente en un país en estado de desarrollo o de subdesarrollo, de desarrollo cercano al subdesarrollo. En esas circunstancias históricas, en el 40 se sanciona la ley del Estatuto del Bancario y se crea el primer tribunal especializado social, que es el Tribunal del Bancario. ¿Y cuál era el secreto de la estabilidad propia? Que terminado el periodo de prueba, un año, el trabajador bancario, si era despedido, tenía que ser despedido con una causa aprobada por el empleador, que tenía que acudir al tribunal bancario a aprobarla objetivamente. Entonces invertía todo este negocio que tenemos ahora de la defensa retardada, la indemnización por el despido, puesto que los empleadores eran actores. Ahora, empleadores. En el 46, el peronismo viene al poder, en el 45 se dicta un decreto de ley, después se lo legitima por una ley ómnibus, en el 48, y se copia el Estatuto del Bancario y se lo hace similar con un Estatuto de Trabajadores de Servicios de Seguros, y se crea el Tribunal de Seguros. Los que como yo somos tan viejos en la práctica de la industria, hemos litigado en esos tribunales. Yo he litigado, no le estoy contando una experiencia que no conocí. Y hasta el año 68, en que el gobierno militar de turno decidió impulsar en una corte a su servicio la declaración de inconstitucionalidad de esto, la cuestión ingresó muchas veces en la corte y siempre fue declarada constitucional la estabilidad propia. Y tanto el trabajador del seguro como el trabajador bancario no llevaron a los seguros, a los bancos y a las empresas de seguro a la quiebra. Y fue una actividad donde el índice de litigiosidad fue la menor. Y conseguíamos la reinstalación en el puesto o el pago, si no se era reinstalado,
hasta la época de la jubilación de los sueldos. ¿Mm? Esto era posible. Esto estuvo vigente en el país. Y lo recuerdo. No se fue a la quiebra ni la industria del seguro, ni los bancarios. Y en mi época, el trabajador bancario del seguro era todavía considerado un empleado privilegiado. Cuando llegó la democracia, algunos que teníamos recuerdos históricos, y yo tenía mis deudas con el radicalismo y con Anastasi, conseguimos la sanción en el año 84 del Estatuto del Bancario y del Seguro. Restablecí los dos estatutos con mejoras, reformas y mejoras, pero el mecanismo que era el mismo. Invertíamos la cuestión y para despedir había que justificar la causa. No es desafuero, es simplemente colocar al empleador como justificante del motivo. Si había causa y estaba bien justificada, no había indemnización. Si no había causa, había derecho a reincorporación. A esto se le sumaba el debate sobre el autodespido. Yo conseguí el primer fallo personalmente del Tribunal de Seguro reconociendo el autodespido porque ni siquiera se reconocía el mecanismo de poder tener la indemnización para aquel que, teniendo el derecho a reincorporarse, no quería reincorporarse porque era realmente imposible y carecía de interés. Bueno, llegó el año 68 y se produjo una serie de normas de la dictadura, decreto leyes. Estamos hablando de una época muy especial del país, y en el año 69 la Corte salió con el fallo de Luca contra Banco Francés. Para esa época, la primera pluma que teníamos en el derecho del trabajo argentino era Justo López. Escribió un artículo importantísimo en torno a ello. Los laboralistas se cansaron de escribir sobre la inconstitucionalidad del tema. Esto fue entre los laboralistas, los laboralistas. Vidal Campos escribió un artículo muy importante sobre la constitucionalidad de la estabilidad propia. Sin embargo, los gobiernos existentes, siguiendo la política económica, no restauraron esto. Y yo, con los sueños de una democracia, conseguí como diputado que me votara el 95% de los legisladores de ambas cámaras el restablecimiento del estatuto. Y el doctor Alfonsín lo votó en el año septiembre del 84. El primer enfrentamiento claro, en una cámara que no conseguía nunca nada por alianzas entre el peronismo que había perdido por primera vez mayoritaria y libremente las elecciones, y si es posible no se sumaba ni siquiera dar quórum. Yo conseguí que me lo apoyaran el proyecto y lo votó el 95%. La política económica ya existía dura, y se vino en principio la no posibilidad de insistir. Si nosotros viviéramos un país, un Estado social de derecho que no esté enfermo de presidencialismo, si el modelo del Estado social de derecho nuestro fuera parlamentarista, cosa que cuando lo digo, los constitucionalistas del país me quieren matar. Porque el modelo de progreso de nuestra Constitución, que es al estilo de como lo permitió la cultura heredada de Rosas y de Urquiza. Si tuviéramos un parlamentarismo que fuera elevando los niveles de la cuestión y no llegara a esta escribanía que se llama Parlamento actual, yo traté de demostrar que uno podía ser legislador sin pedirle permiso al presidente, conseguí el veto y fue uno de los principales mecanismos que me fueron a seguir destacándome como legislador independiente con apoyo del peronismo, sospecha del radicalismo por todo ello, y por supuesto no tuve más carrera política.
Independientemente de eso, la estabilidad se probó de esa manera y fue no solo recogida por el legislador, sino que por el gremialismo avanzado. Por eso se firmó el pacto con Loma Negra, con la empresa de Amelita Fortabat, estableciendo la estabilidad propia por vía de una convención colectiva, y no fue la única convención que se firmó. En la oleada del triunfo del peronismo del 74, 76, y de convenciones que trataron de profundizar esta idea radical de estabilidad propia de Anastasi, llevándola a gremios como el de los mineros. ¿Eh? Y en el 86, sobre que habías vetado Alfonsín en el 84 la ley de estabilidad propia del bancario, la Corte dictó, para fortalecer el poderío empresario y las políticas económicas de ajuste ya existentes, dialogó con Loma Negra, donde no solo se dice que la estabilidad no puede ser establecida por el legislador, sino que tampoco puede ser por los propios legisladores consintiéndola en una convención. Hice esta larga intervención para advertirles que quizás el secreto de proteger en serio y llegar a la agenda de la estabilidad de la cuestión pasa esencialmente por cambiar la estructura procesal de la defensa del principio. Ahora, ponernos a debatir que es posible liberar de toda indemnización el despido arbitrario cuando la Constitución lo dice así, tan expresamente, cuando el contenido de la Constitución del 57 responde a una ideología que es claramente afirmativa de un moderado avance liberal hacia el socialismo, hacia la socialización, bien entendido, los estados sociales, de hecho. Bueno, es inútil, eso es una batalla que no corresponde dar ni siquiera para positivistas de tan confort. Ahora, no quiero seguir más. Estamos en hora, Ricardo. Quiero que algún otro intervenga, o ya estamos en Ya, hora. ya estamos en hora, sí, sí, por el tema de la grabación y de David. David, bueno, te agradecemos la participación. Me quedó, ¿cuál es el 65? ¿Qué dice el 65 en materia de...? Me quedó El picando. 65 es el poder de dirección y Ujú. en la última parte dice que debe ser con carácter funcional, sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. Y ahí vamos con la progresividad, preservación y mejora. Preservación, no retrogradación, y mejora, progresividad, avance. De los derechos personales, y ahí entra todo, empezando por la cuestión de la intimidad, privacidad, dignidad del trabajador, y patrimoniales. Por lo tanto, esa norma, conjuntamente con el 68, es un instrumento, una herramienta que la tenemos que usar. La tenemos que usar, que obviamente es parte del contrato, pero es el principio de progresividad puesto en la ley de contrato de trabajo. Eso es lo que quería decir. David, gracias por haber participado del conversatorio con nosotros. Te agradecemos. No, el gusto es mío. Un abrazo grande y me alegro de verte, Ricardo, como siempre. Un abrazo y algún día vamos a poder tomar una copa de vino cuyano. Sí, cómo no. Va a estar Bueno, preparado. agradecemos. Que Sí. me dan esto. Y David me fue presentado por Moisés Ney. Y, se obsesionó con el principio de estabilidad. Era así, obsesivo, petizo peleador en todos los debates. Yo digo que el primer debatidor de derecho social argentino. Fue maltratado por el saber jurídico, sobre todo por Buenos Aires, por los lugares que él ambientaba.
que se crió, se manejó. Eh, eh, en realidad, tuvo muy mala suerte cuando probó probarse como académico, era muy desordenado, Moisés, y le costaba ordenarse para dar una clase o seguir un programa. Pero tenía tal fiebre de, de cariño por los institutos y por el contenido del derecho social que hacía alumnos de cualquier parte. Así que durante 25 años fue adjunto porque no se presentó a ningún concurso. Yo conseguí el interinato. Lo voté para que ganara un concurso y me nombraron el concurso en la UBA, siendo yo miembro del jurado. Y arrastré el voto para esto a favor de él y de SAS y lo anularon el concurso ese en la UBA. Pero bueno, lo que quería decir es que en un momento dado, en una de las discusiones, cuando yo estaba enfervorizado con el principio de progresividad, no había descubierto todavía que era una regla instrumental general de derecho, le dije, nosotros teníamos muchas conversaciones largas y telefónicas, le dije, mira, a vos te falta centralizar adelanto, tenés que agarrar una idea y machacarla. Me estás diciendo que yo ya sé, con todo esto le había gustado mucho el libro este de la reforma laboral. Cuando salió, lo tenía apuntado por todas partes y le digo, tenés que hacer esto. Y de ahí nació la idea de empezar a trabajar la estabilidad. Constantemente me pasaba los trabajos y nació la idea de que fuera representante nuestro a hacer el curso que hizo en España, invitado especialmente por Bailo Brau, y cumpliendo un rol importante, volvió con la tesis que después se conoció sobre este tema. Fue un hombre fundamental para todo esto y para llevar el contenido de la estabilidad al plano del reconocimiento de los derechos humanos. Y con contenidos de esa naturaleza y en esa relación ambigua que hay entre derechos fundamentales humanos y sociales, algunos hablan de los derechos humanos individuales, como si fueran únicos. Algunos creen, al estilo de Ackerman, que los derechos humanos pueden dejar de ser sociales. No hay derecho que pueda ser social, no hay derecho si es un hombre en sociedad. Así que cuando las constituciones internacionales tienen el reconocimiento de derechos humanos, dicen derechos humanos y sociales. Y al definir sociales están hablando de la cuestión social detrás. Eso lo vivió Meck con toda fuerza y inspiró fundamentalmente a Oscar Sass. Ellos dos batallando sobre la ley de la estabilidad gremial y sobre el amparo en el artículo 47 de la ley sindical, abrieron el camino de la interpretación de que se puede conseguir la restauración en el puesto a través de acciones que se cumplen en la actualidad en función de la discriminación. Y mucho debemos a ellos de todo eso. También quiero recordar de La Plata que entre sus alumnos de Meck, en la primera cruzada, estuvo un juez de Necochea, Juan Carlos Escondi, que ya se ríe porque la recuerda, tan entusiasta como Meck, que fue fervoroso, y dictó el primer fallo que yo conozco, que se ha dictado en el país, de restablecimiento por aplicación de la ley antidiscriminatoria 23.592, habiendo entendido el sentido que tuve cuando la fundé por la Comisión en la Cámara de que alcanza en su concepción de la condición social a los temas laborales, aplicándolo en un despido de un trabajador considerado. Y de todo eso después terminó Álvarez y los fallos muy importantes de SAS, que la Corte mantuvo. Orsini acá en La Plata también. Y Orsini es hijo de toda esa corriente.
hijo y padre quizás de otros alumnos. A mí como abuelo me hace verlo todavía como si fuera un chico. ¿Eh? Más que abuelo, ya soy un superviviente. Gracias por hoy. Gracias por haber venido. La vida, la reflexión, nuevamente, gracias a David por estar y los invitamos al cuarto encuentro que va a ser el 9 de octubre a las 16 horas. Ahí sí, una horita volvemos a las 4 con Diana Cañal, que va a estar con nosotros acompañándonos y hablando de la reforma laboral, principios generales. En este caso vamos a hablar de primacía de la realidad. Así que es el jueves 9 de octubre a las 16 horas. Gracias por haber venido, por estar. Chao David, muchas gracias por haber participado.